Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 8. Con Garp y Dragón teniendo su charla de padre e hijo, los marines se encontraron instantáneamente en una situación comprometida. Gion estaba avergonzado, e incluso Bogart, el leal subordinado de Garp, se llevó la mano a la frente para sus adentros. Ese vicealmirante Garp es demasiado imprudente. ¿Cómo se supone que vamos a limpiar este desastre? Bogart pensó, tratando ya de averiguar cómo presentar esto de forma convincente para el informe a la sede central. Tanto él como Gion sabían que Garp sentía debilidad por su nieto, pero esas palabras de despedida fueron simplemente exasperantes. Gion puede contenerlo durante 5 minutos. Yo volveré en 10. Básicamente les dio una ventaja de 5 minutos. Y ahora, el enemigo al que se enfrentaban era Ray. Ray irrumpió con energía demoníaca, cargando contra Gion a una velocidad endiablada. Apenas logró desenvainar su espada y bloquear, pero la diferencia en su estado era enorme. Ray se había recuperado casi por completo. Aún estaba gravemente herida. Tras unos pocos enfrentamientos, quedó exhausta y salió despedida por los aires. Mientras tanto, Bogart estaba enfrascado en una feroz pelea con Buggy. Por el momento, la situación estaba estancada. Ray aprovechó el momento en que Gion fue derribado, se acercó rápidamente, agarró al inconsciente Luffy y lo arrojó hacia los sombreros de paja en la playa. Luego, apareció rápidamente detrás de Gion, la golpeó en la cabeza con la empuñadura de su espada y la ató con su látigo de energía. Así, sin más, el candidato a almirante fue capturado. Gion, atado, maldecía a Garp en sus pensamientos. 5 minutos. Solo han pasado 10 segundos. Pero entonces, un pensamiento extraño cruzó por su mente. TSK, pero estar atado por Ray, me produce una extraña emoción. Jeje, así que decidió hacerse la muerta, fingiendo estar gravemente herida mientras Ray la arrastraba de vuelta a la playa y la dejaba a los pies de la tripulación. Ray miró hacia atrás, hacia los sombreros de paja. Todos entraron en acción. Se amontonaron sobre la enorme espalda de Chou Chou, agarraron a sus dos cautivos, Gion y Ina, y partieron hacia el lejano Going Merry. Buggy seguía luchando contra Bogart. Al ver que los sombreros de paja se marchaban, maldijo la falta de lealtad de Ray. Ni siquiera pudiste ayudarme a deshacerme de este tipo primero. Pero el tiempo apremiaba. Buggy inmediatamente desató todo su poder, apuntando su habilidad Chop Chop hacia el buque de guerra con cabeza de perro. Para proteger a los soldados a bordo, Bogart utilizó a Zoru para que se lanzara hacia adelante y bloqueara el ataque. Pero Buggy era demasiado rápido. Bogart no tuvo tiempo de activar completamente su haki y terminó tosiendo sangre, desplomándose sobre la cubierta. Aprovechando la oportunidad, Buggy se dio la vuelta y voló de regreso a la playa, sacó a Smoker y Tashigi del foso y condujo a Jin y su tripulación hacia su propio barco, dejando a los piratas del perro loco y a sus perros completamente desconcertados. Mientras tanto, en una pequeña isla a 2 kilómetros de distancia, Garp y Dragón estaban uno frente al otro. El dragón simplemente se rió. Papá, dijo, ¿cómo vas a explicarle esto al cuartel general de la infantería de marina? El rostro de Garp se volvió frío. Explicar. Te voy a arrancar la cabeza como explicación. Maldita sea, ¿cómo terminé con un hijo tan rebelde como tú? Y mi nieto es igual de malo. Ninguno de los dos me deja en paz. Dragón parecía un poco avergonzado. Sabía que las decisiones que él y Luffy habían hecho las cosas increíblemente difíciles para su padre. Si Garp no fuera una leyenda, el cuartel general se habría encargado de él hace mucho tiempo. Aún ahora, tenía la fama, pero carecía del poder real. Dragón se sentía realmente culpable. Papá, preguntó en voz baja, ¿de verdad vamos a pelear? Garp simplemente resopló. ¿Pelea? Ven aquí. Los labios de Dragón se crisparon y el sudor perló su frente. Pero, al igual que Luffy, se acercó obedientemente. Puño del amor. Bye. 5 minutos después. Tanto la tripulación de los sombreros de paja como la de los Buggy regresaron a sus barcos, navegando a toda velocidad hacia la entrada de la Grand Line. Luffy había despertado. Al ver cómo la estatua de Roger se alejaba en la distancia, hizo una pequeña reverencia en señal de respeto por su hermano. En el otro barco, Buggy vio el gesto de Luffy y sonrió. Aunque no seas el hijo del capitán, te reconozco. Pero el título de rey pirata, también voy a competir contigo por eso. Menos mal que a Ray no le interesa, jajaja. Ray, con sus agudos oídos, captó las palabras de Buggy, pero las ignoró, con la atención fija en la pequeña isla, que ahora se encontraba a 5 kilómetros de distancia. Podía percibir que padre e hijo no habían hablado en serio antes.
Pero ahora, sus auras se intensificaban repentinamente. Se avecinaba algo grande. Efectivamente, en cuestión de segundos, se acumularon nubes oscuras, aulló el viento y comenzó a llover torrencialmente en un radio de 10 kilómetros alrededor de Logetorum. Rai sabía que ese era el poder del dragón. Casi simultáneamente, dos aterradoras auras reales chocaron sobre la isla, y relámpagos rojos destrellaron por doquier. ¿Ambos poseen Aki del Conquistador? ¿O se trata de otra cosa? Rai observó con frialdad cómo toda la energía natural de la zona comenzaba a converger en la isla. 10 segundos después, se desató el caos. 20 segundos antes, en la isla abandonada. Mocoso. Gritó Garp, si no puedes soportar este golpe, tendré que usar tu cabeza para mi informe. Dragón, cubierto de bultos por los puños del amor, estaba furioso. En realidad no podía pelear con su padre, pero tenía que recuperar algo de respeto. Le hizo una señal a Garp indicándole que podía encargarse de ello. Garp rió, mientras un rayo rojo crepitaba a su alrededor. Dragón hizo lo mismo, desatando su propio Aki del Conquistador. De repente, Garp saltó cientos de metros en el aire, con el puño derecho cubierto de Aki negro. Impacto galáctico. El dragón, en tierra, desató todo su poder. Un enorme vórtice de viento se formó sobre él, condensándose en un colosal dragón de viento que se elevó para encontrarse con el puño de Garp. En el instante en que sus ataques chocaron, una esfera de luz cegadora, como un segundo sol, apareció en el cielo. Entonces, el mundo pareció hacerse añicos cuando toda la isla se desintegró. Desde sus barcos, Rai y los demás presenciaron lo que parecía una explosión nuclear masiva. La aterradora onda expansiva, portadora de huracanes y tsunamis, se precipitó directamente hacia ellos. Nami, sintiendo la dirección del viento, se dio cuenta de que los empujaba justo hacia la entrada de la Grand Line. Desplieguen las velas al máximo. Ordenó. Utilizaron la tormenta apocalíptica para cabalgar las olas hacia adelante a una velocidad increíble. Luffy y los demás observaban, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Habían visto el enfrentamiento entre Rai y Aokeye, pero eso no era nada comparado con esto. Esta explosión pareció afectar a todo en kilómetros a la redonda. Esta escena apocalíptica los dejó completamente atónitos. Todos suspiraron aliviados, agradecidos de que el padre de Luffy hubiera aparecido. Al oír esto, Luffy pareció completamente desconcertado. ¿Eh? ¿Mi papá? Dragón apareció mientras Luffy estaba inconsciente, así que no tenía ni idea. Rápidamente le explicaron todo. 5 minutos después, el Going Merry y el barco de Buggy, que capeaban la tormenta, estaban lejos de Logetorum. Justo cuando todos pensaban que ya estaban a salvo. Un destello rojo cruzó el cielo. Garp reapareció, utilizando a Geppo para mantenerse suspendido en el aire sobre ellos. El viejo vicealmirante bajó la mirada, su aura estallando hacia afuera. Luffy. Rai. Buggy. Sois demasiado ingenuos. Bramó, riendo. ¿De verdad creíste que podías escapar de mí? Wahara. Dicho esto, su puño derecho comenzó a cobrar fuerza de nuevo, preparándose claramente para lanzar otro de esos ataques aterradores. Al ver esto, Buggy, cuyo barco no estaba lejos del Merry, le gritó a Rai. Rai. ¿Estás listo? Rai asintió con la cabeza, con una expresión sombría en el rostro. Sí. Al ver a Garp aparecer de nuevo sobre sus cabezas, Luffy puso otra cara de disgusto. Abuelo. Gritó, eres tan molesto. Sus palabras provocaron un pánico generalizado en el resto de la tripulación. Zoro y Sanji se abalanzaron inmediatamente hacia adelante y le taparon la boca a Luffy con las manos. ¿Podrías, por favor, no provocarlo ahora mismo? En lo alto del cielo, las venas se abultaban en la frente de Garp. Aunque te capture y te lleve para ejecutarte, rugió, aún así quiero algo de respeto de mi propio nieto. En ese momento, incluso Buggy se quedó sin palabras. Este viejo y Luffy son idénticos. Simplemente sueltan lo primero que se les pasa por la cabeza. Pero al ver que Garp volvía a tener poder, Buggy se puso serio. Rai, preguntó, ¿estás seguro de que puedes controlar toda esta energía? Rai le lanzó una mirada fulminante a Buggy desde la nave vecina. Deja de perder el tiempo. Libéralo ya. Buggy respiró hondo, sus ojos de repente afilados y llenos de intención asesina. Muy bien, gruñó, dejemos que este viejo disfrute del gran regalo que le hemos preparado. Con eso, Buggy activó su habilidad. Inmediatamente, cientos de cubos transparentes llenos de una energía azul crepitante salieron disparados de la cabina de su nave. Este fue el resultado de que Rai y Buggy pasarán la noche en vela. Le habían agotado el poder demoníaco a Rai, lo habían dejado recuperarse y lo habían vuelto a agotar, 3 veces en total. Era energía suficiente para 6 Azure Dragon Breaks de máxima potencia.
Ray había eliminado las propiedades destructivas, dejando energía pura, que Buggy luego dividió en pequeños fragmentos para almacenarla. Todo esto era por si acaso los marines enviaban una segunda oleada. Garp vio cómo la energía se acumulaba alrededor de los barcos piratas. Exteriormente, miraba con furia, pero interiormente, en realidad asentía con aprobación. Este compañero de Luffy es realmente especial. Parece que Luffy y los demás estarán bien por un tiempo. Pero eso no significaba que fuera indulgente con ellos. Luffy. Prepárate para la cárcel. Gritó. El rayo de Aki rojo volvió a crepitar a su alrededor. Impacto galáxico. Al ver que se acercaba el ataque, Buggy gritó inmediatamente. Ray, date prisa. Ray lo ignoró. Ya había invocado a Tokijin, liberando todo su poder demoníaco almacenado a la vez. Este fue su ataque más fuerte hasta el momento. Un colosal dragón azul celeste, de casi 400 metros de largo, tomó forma al instante y se lanzó hacia el aterrador puño de Garp. Nota. 6 veces la potencia no significa solo 6 veces más largo. Significa 6 veces el volumen, mucho más grande y denso que el que usó contra Gion. En el instante en que el dragón y la ola del puño chocaron, el mundo pareció explotar. Las nubes oscuras se hicieron añicos, y relámpagos rojos y azules iluminaron el cielo por todas partes. La explosión fue tan intensa que parecía capaz de desgarrar el espacio mismo. El ataque de Ray pareció tener una ligera ventaja, ya que parte de la energía restante rebotó hacia Garp. La onda expansiva creó olas colosales una vez más, e impulsados por el viento y el agua, los dos barcos piratas se lanzaron hacia adelante en la distancia. ¿Pero podrían escapar de Garp tan fácilmente? No. El héroe de la marina cruzó el aire a toda velocidad y reapareció justo encima de ellos. Estaba cubierto de polvo, con la ropa ligeramente rasgada, pero parecía completamente ileso y lleno de energía. ¡Guau! Garp se rió. No está mal, mocoso. Pero ahora, ¿qué puedes hacer? Ray frunció el ceño. Esto fue malo. Garp era demasiado completo. Increíblemente rápido, increíblemente fuerte, perfectamente equilibrado. En comparación con Gion, la presión que desprendía Garp era verdaderamente aterradora. Y sin embargo, Ray no estaba nervioso. Precisamente porque era Garp. Él echó un vistazo a Nami y Chou Chou. Una mujer y un perro lo entendieron al instante. Cada uno arrastró a un cautivo a la cubierta. Gion y Ina, ambos atados, muy bien. La escena fue tan impactante que Sanji se desplomó en el acto. Luffy, por otro lado, corrió emocionado, fascinado por los intrincados nudos. Nami los había atado. Ray sospechaba que había sentimientos personales de por medio. Pero ahora no era el momento para eso. Garp seguía siendo una amenaza. Ray hizo un gesto hacia Nami. Nami lo entendió de inmediato. Dividió su Climatat en 2 varillas y las presionó contra las espaldas de las 2 hermosas cautivas, lista para propinarles una desagradable descarga eléctrica. Gion y Ina forcejearon violentamente, pero con las mordazas en la boca, no podían emitir ningún sonido. Al ver que Nami estaba lista, Ray miró a Garp. ¿Has reflexionado sobre las consecuencias de tomar medidas? Garp presenció toda la escena. Su boca se contrajo. Qué emocionante, no, qué perverso. ¿Se va a volver malo Luffy por juntarse con ese tal Ray? Si Ray supiera lo que Garp estaba pensando, argumentaría que solo le dijo a Nami que se preparara para usar a los rehenes. No le dijo que los atara de esa manera. Pero, en secreto, Garp estaba bastante satisfecho. Este mocoso de Ray es muy listo. Me está dando la excusa perfecta para echarme atrás entonces. Garp miró hacia la nave de Buggy. Buggy estaba haciendo exactamente lo mismo, con Smoker y Tashigi atados en su cubierta. Smoker incluso llevaba un collar de Seastone. Buggy tenía 2 dedos separados presionados contra su frente, advirtiendo abiertamente a Garp que si atacaba, lo mataría. Garp asintió para sus adentros. Bien. Excusa asegurada. Es hora de retirarse entonces. Garp fingió estar absolutamente furioso. Como cabía esperar de una tripulación pirata tan infame. Rugió. ¿Cómo te atreves a amenazarme con el futuro de los marines? Aunque sean importantes, ¿de verdad crees que no te aniquilaría ahora mismo? Volvió a potenciar su Aki, dando la impresión de que estaba a punto de lanzar un tercer impacto galáctico. Ray inmediatamente le hizo una señal a Nami con la mirada. Buggy activó una pequeña parte de su poder. Al instante, una corriente eléctrica recorrió el Climatat de Nami. MMMPH. Gion y Ina volvieron a ponerse negros, y de sus orejas y fosas nasales salía humo a borbotones. Sanji se retorcía en el suelo, compadeciéndose del dolor ajeno. En el otro barco, Smoker y Tashigi comenzaron a sangrar por los ojos, los oídos, la nariz y la boca, y estuvieron a punto de desmayarse.
Al ver esto, Garp sintió un escalofrío. Mierda, me pasé de la raya. Gion seguro que me guardará rencor después de esto. Golpeó furioso la superficie del mar, provocando un enorme chapoteo. Después de entrar en la Grand Line, debéis liberarlos. Gritó. De lo contrario, te perseguiré hasta los confines de la tierra y destruiré a tus dos tripulaciones. Dicho esto, activó a Jepo y salió volando hacia Logetorun. Al ver que Garp finalmente se marchaba, todos en ambos barcos dejaron escapar un enorme suspiro de alivio. Ray envainó su espada. Pero al ver el estado lamentable y humeante de Gion, se le aceleró el corazón. Ella lo miró con furia, con los ojos llenos de un sinfín de quejas que no podía expresar con palabras. Ray se sentía un poco culpable, como si hubiera acosado a una mujer inocente. Pero entonces recordó quién era ella. ¿Inocente? Estamos hablando del conejo devorador de hombres. Entonces, Ray resopló con frialdad y se dio la vuelta, caminando hacia la popa. Gracias a la gigantesca ola que Garp creó antes de partir, las dos tripulaciones piratas ahora se dirigían hacia la entrada de la Grand Line a una velocidad sin precedentes. Subirse a 3 atracciones gratis seguidas. ¡Qué viaje más raro! Ahora, las dos legendarias tripulaciones piratas, para el East Blue, estaban muy cerca de su destino. Justo cuando se alejaban a toda velocidad, Buggy detuvo su nave de repente. Luffy miró a su alrededor, desconcertado. Buggy. ¿No vas a venir a la Grand Line? Es peligroso irse ahora. Buggy observó detenidamente a Ray, Luffy y los demás. Tengo mis propios planes, dijo con aires de grandeza. Ustedes sigan adelante. Tenemos algunos asuntos que atender cerca. Al oír eso, Ray pensó un segundo y lo comprendió. Probablemente sabe que hay algún tesoro por aquí y quiere apoderarse de él mientras no estamos mirando. Tiene que financiar a su gran equipo. Luffy, dijo Ray, no te preocupes por él. Luffy guardó silencio por un momento, luego gritó en dirección al barco de Buggy. Buggy. Esto fue divertido. Gracias. Organicemos un banquete juntos algún día. Buggy simplemente se rió. Ja 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 ja. Entonces será mejor que prepares muchísima comida. Mis piratas Buggy van a ser enormes en el futuro. Finalmente, tras advertir a Buggy que tuviera cuidado con los marines, las dos tripulaciones piratas se separaron. De vuelta en el bosque cerca de la costa oeste de Logetorun. Garp y Dragón estaban sentados sobre unas rocas. Padre, preguntó Dragón, ¿crees que ese tal Ray es de fiar? Garp guardó silencio por un momento. Por ahora, dijo finalmente, parece sincero con Luffy. Dragón suspiró. Yo también lo veo, pero sigo inquieto. Su fuerza supera con creces la de Luffy. Garp simplemente se echó a reír. Así que sí te preocupa tu hijo. Tranquilo, sé juzgar bien a las personas. Eso espero. Entonces, Garp saltó a la orilla y comenzó a desatar a los marines capturados junto con sus subordinados. Y en cuanto a silenciarlos, Garp simplemente se lo tomó a broma. Haz como si nunca hubieras oído que mi hijo es dragón. Buah. Los marines quedaron estupefactos. ¡Qué absurdo! Murmuraron. De todos modos, las estatuas de Roger y Buggy ya habían sido destruidas durante el enfrentamiento anterior entre Garp y Dragón. Montaña inversa. Esta montaña escarpada era la única vía de acceso a la Grand Line desde las 4 Blues. Las corrientes oceánicas, literalmente, fluían a través de ella. En ese preciso instante, el Going Merry navegaba a la deriva sobre una de esas corrientes. La enorme cordillera roja se alzaba imponente ante nosotros. Todos los miembros de la tripulación, excepto Ray, estaban prácticamente temblando de emoción. Más allá de esta montaña se extendía la Grand Line, el lugar donde les esperaban todos sus sueños. A medida que se acercaban, la corriente se aceleraba, zarandeando la pequeña embarcación. Pero gracias a las increíbles habilidades de orientación de Nami, lograron remontar la fuerte corriente y ascender la montaña sanos y salvos. Todos estaban emocionados, pensando en sus sueños. Luffy reunió a Zoro, Nami, Sanji y Usopp alrededor de un barril de madera. Cada uno levantó un pie, listo para declarar sus ambiciones una vez más. Luffy invitó a Ray a unirse, pero lo único que obtuvo fue un resoplido frío y un rotundo "jueguen solos". Ya estaban acostumbrados a él, así que simplemente celebraron la ceremonia ellos mismos. Luffy. Voy a convertirme en el rey de los piratas. Zoro. El mejor espadachín del mundo. Sanji. Todo azul. Nami. Trazar un mapa del mundo entero. Usopp. Para convertirme en un valiente guerrero del mar. Chou Chou. Guau guau. Ray observó al grupo de chicos con síndrome de Chunibyo mientras una pequeña calidez se extendía por su pecho. Su pasión era contagiosa.
Pero había dos personas a bordo que definitivamente no sentían el calor. Gion y Ina estaban atados en la cámara frigorífica, sintiéndose helados tanto física como mentalmente. Gion la miró con furia, incapaz de hablar debido a la mordaza. Ese bastardo de Ray. Para nada un caballero. Dejando a dos mujeres indefensas encerradas aquí. Todavía me duele. Hombre sin corazón, destinado a estar solo para siempre. Ina también se sentía fatal, con las extremidades completamente entumecidas. Maldita sea esa mujer de pelo naranja. Si alguna vez te atrapo, te ataré aún más fuerte. ¿Y qué clase de barco de mierda inunda su bodega? Que alguien nos salve. Ray, con su agudo oído, pudo oír sus gemidos ahogados. Pero, ya fuera por culpa o simplemente por fastidio, fingió no haber oído nada y empezó a revisar las recompensas de su sistema, pensando en lo que vendría después. Mientras tanto, de vuelta en Logetorum. Los habitantes del pueblo finalmente estaban saliendo de los refugios subterráneos. Habían oído explosiones durante toda la mañana, pero los marines no les habían dejado ver nada. Los marines guardaban silencio, limitándose a decir que los piratas que intentaron causar problemas habían sido derrotados y que la estatua había desaparecido. Para la mayoría de la gente, no era más que otra historia de piratas tontos a los que los marines les daban una paliza. En cuanto a los piratas perro loco, los únicos testigos, fueron arrestados todos, hasta el último perro. Los marines respiraron aliviados. Su reputación estaba a salvo. En un pueblo cercano. Bartolomeo, el tipo del pelo verde con cresta de gallo, se reía a carcajadas mientras miraba las fotos que había revelado. Los piratas del sombrero de paja son geniales. Ray Senpai y Luffy Senpai. Uno es poderoso, el otro es decidido. Verdaderos modelos a seguir. Tenía varias fotos. Ray luchando contra Gion, Luffy luchando contra Smoker, Luffy en Gear Second, Ray en su forma parcialmente demoníaca y otras fotos de acción de los sombrero de paja. Ni una sola foto de Buggy. Por alguna razón, Bartolomeo simplemente no soportaba al payaso. Tiró al suelo todas las fotos de Buggy luchando contra Gion y guardó cuidadosamente las de los sombrero de paja. Decidió dedicar una habitación entera en el escondite de su banda solo para exhibirlas. Poco después de que se marchara, un comerciante que pasaba por allí casualmente recogió las fotos desechadas. Al examinarlos detenidamente, comenzó a temblar. Cuando se ordenaban cronológicamente, contaban una historia muy diferente. Buggy derrotando él solo a una vicealmirante, Buggy pisoteando triunfalmente a Smoker, Buggy capturando a todos los marines. Los marines no habían ganado en absoluto. Habían sido completamente derrotados por Buggy el payaso. Sintiendo que había descubierto un secreto trascendental, el comerciante llamó inmediatamente a un periódico, con la esperanza de hacerse rico. Dado que Bartolomeo había tomado todas las fotos de Ray y los sombrero de paja, la historia que el comerciante reconstruyó era completamente inexacta. En ese momento, ni Ray ni Buggy tenían idea de cómo la historia de su batalla estaba a punto de extenderse por todo el mundo. En ese preciso instante, el Going Merry se encontraba en la cima de Reverse Mountain, a punto de comenzar el vertiginoso descenso por el otro lado hacia Grand Line. Aprovecharon la corriente descendente, y la pura emoción de la caída, mezclada con la euforía de alcanzar finalmente su objetivo, hizo que Luffy, Zoro, Sanji, Nami y Usopp gritaran y vitorearan como locos. Pero mientras descendían a toda velocidad hacia el mar, la niebla se disipó, revelando algo colosal que bloqueaba su camino. A primera vista, la parte que sobresalía del agua medía fácilmente 200 metros de altura. Era una ballena gigante. ¡Guau! Los 5 gritaron, cada uno más conmocionado que el anterior, presas del pánico. A la velocidad a la que iban a estrellarse contra ella en menos de un minuto y convertirse en astillas. Al verlos a todos tan alterados, Ray negó levemente con la cabeza y le dio una orden a Chou Chou. «Detengan el barco». Chou Chou ladró y se transformó al instante. Su gigantesca figura era aproximadamente del mismo tamaño que el propio Going Merry. Se adelantó rápidamente hacia el lugar donde iban a desembarcar y, justo cuando el barco se precipitaba hacia abajo, sujetó la proa, deteniéndolo con una suavidad sorprendente. Todos soltaron un enorme suspiro de alivio, colmando a Chou Chou de elogios, llamándolo el perro más fuerte del mundo y cosas por el estilo. Pero las cosas no iban a ser tan sencillas. La enorme aura de bestia demoníaca de Chou Chou no era algo que la ballena gigante fuera a ignorar, aunque pareciera pequeño en comparación con ella. De hecho, esa presión majestuosa que desprendía Chou Chou era como un desafío directo para cualquier animal salvaje. La ballena gigante percibió la amenaza y reaccionó de inmediato. Abrió su enorme boca, lista para engullir a Chou Chou y al Going Merry enteros.
Luffy y los demás volvieron a entrar en pánico. La ballena era demasiado grande. Ninguno de ellos tenía forma de hacerle daño a algo tan enorme. Así que, naturalmente, todos recurrieron a Rai. Usopp temblaba como una hoja. Rai Samaara. Por favor, haz algo rápido, o vamos a hacer comida para ballenas. Nami también había perdido todo su coraje, y le puso a Rai los ojos de perrito más grandes. Sí. Todavía soy joven. Me queda mucho dinero por ganar. Compré toda esa ropa que ni siquiera me he probado para ti. No puedo morir dentro del estómago de una ballena. Exteriormente, Rai parecía tranquilo, pero interiormente, estaba a la vez divertido y exasperado. No hay problema, dijo con naturalidad. Vamos a echar un vistazo al interior de su estómago. Todos se quedaron mirándolo, completamente desconcertados. ¿Qué? Habla en serio. Vamos a dejar que nos coma. Ni siquiera seremos un aperitivo para esta cosa. Pero como fue idea de Rai, confiaron en él. Si se lo tomaba con tanta calma, es que tenía un plan. Todas sus aventuras hasta el momento les habían enseñado una cosa. Confiar en Rai nunca era un error. Además, aunque la ballena era enorme, pensaron que probablemente ni siquiera podría soportar un solo Azure Dragon Break de Rai. Y así comenzó la excursión de un día de los piratas del sombrero de paja al interior de la ballena gigante. Tras ser engullido, el Going Merry quedó a la deriva junto con el agua de mar dentro de la ballena. En ese preciso instante, Rai oyó un montón de golpes y gritos ahogados que provenían del trastero. Suspiró. Cierto. Me había olvidado de esos dos. A juzgar por la inclinación del barco, el almacén debió de haberse inundado. Les dijo a Sanji y a Usopp que fueran a ver cómo estaban Gion y Ina y que, de paso, arreglaran el almacén. Unos minutos más tarde, Sanji volvió a la superficie con los ojos llenos de corazones, cargando a las dos mujeres. Ina se había desmayado tras casi ahogarse, pero Nami logró reanimarla con compresiones torácicas. Gion tosía agua de mar y fulminaba a Rai con la mirada. Rai se sintió incómodo bajo su mirada, resopló, le dijo a la tripulación que vigilara a los prisioneros y regresó a su habitación. Nami insistió en que no podían cambiar bajo ningún concepto la forma en que estaban atadas las mujeres. De hecho, añadió algunas cuerdas más y les aplicó descargas eléctricas ocasionales por si acaso. Gion y Ina estuvieron catalogando mentalmente miles de maneras de torturar a Nami más tarde. Después de que Usopp arreglara el almacén, Nami arrojó a las dos mujeres de vuelta adentro. Unos minutos más tarde, el Going Merry llegó al estómago de la ballena. Era como un lago inmenso y ácido, pero el barco flotaba perfectamente. Allí conocieron a Crocus, un anciano que vivía dentro de la ballena y que, al parecer, cazaba calamares gigantes por diversión. Rai recordaba vagamente a ese tipo. Había sido el médico en el barco de Roger, había estado en Lautale y conocía todos los secretos. Pero Rai no estaba dispuesto a soltar la sopa. Los sombrero de paja ya eran los personajes principales, y con él cerca, su dominio futuro estaba prácticamente garantizado. Además, Rai odiaba hablar demasiado. Al principio, Luffy, Zoro y Sanji se sintieron incómodos con Crocus, pero después de conocerlo, el anciano escuchó que solo estaban haciendo turismo e inmediatamente comenzó a darles un recorrido, explicándoles todo sobre la ballena gigante, Labón. Les contó la triste historia de cómo Labón había estado esperando 50 años a una tripulación pirata que nunca regresó, y cómo, presa de la soledad y la frustración, golpeaba su cabeza contra la línea roja todos los días. Al escuchar la historia, la expresión de Luffy se tornó seria. Los demás, ya sin miedo, sintieron una profunda compasión por la ballena gigante. Zoro, en particular, lo sintió. Era una historia sobre una promesa. Luffy sintió una opresión en el pecho. Entonces recordó algo. Chou Chou podía hablar con los animales. Miró a Rai con una idea en mente. Quería que Chou Chou intentara hablar primero con Labón. Si eso no funcionaba, entonces lucharía contra Labón. Rai sabía lo que Luffy estaba pensando. Ya había considerado las opciones. Opción 1. Hacer lo que hizo Luffy en la historia original. Luchar contra Labón hasta empatar y hacer una nueva promesa. Opción 2. Que Chou Chou le cuente la verdad a Labón. Que Rai conocía a sus viejos amigos, los piratas de Rumbar, y que uno de ellos, Brook, seguía vivo. Tras pensarlo un momento, Rai decidió. No es mi problema. Que se encargue Luffy. Rai no era un altruista que se dedicaba a hacer el bien. Si Luffy quería ayudar, podía averiguarlo él mismo. Justo cuando Rai estaba a punto de decirle a Luffy que siguiera adelante, aparecieron repentinamente dos figuras, un hombre y una mujer, ambos portando lanzacohetes. Con solo una mirada, todos lo supieron. Estos recién llegados significaban problemas. Las dos llegadas.
Un hombre llevaba una corona y un traje de acróbata verde con el número 9 tatuado en las mejillas. La mujer tenía el pelo azul recogido en una coleta alta, pantalones cortos ajustados y pestañas extrañas, solo 3 por ojo. Estaban de pie sobre una plataforma metálica, riendo con arrogancia. Señor 9, dijo la mujer, parece que tenemos visitas. Señorita Wednesday, respondió el hombre, terminemos con esto de un solo trago, nena. Ray reconoció de inmediato a la mujer de cabello azul. Era Vivi, la princesa de Alabasta. Vaya, sí que tenía síndrome de Chunibyo en aquella época. Aunque no actuaba mal cuando ambos apretaron sus gatillos, las balas de cañón volaron hacia Crocus. Solo desenvainó su espada al instante y los partió por la mitad en el aire. Vivi y el señor 9 se quedaron impactados. Al mirar más de cerca, se dieron cuenta de que era una tripulación pirata, y esa bandera les resultaba muy familiar. Un segundo después, ambos rompieron a sudar frío. Señor 9, dijo Vivi con torpeza, ¿nos hemos perdido? ¿Dónde estamos? Ese sí. Tartamudeó el señor 9. Camino equivocado. Esta maldita Grand Line es tan confusa. Inmediatamente se dieron la vuelta para marcharse, completamente aterrorizados. Como miembros de Baroque Works, conocían bien sus carteles de Se Busca. Esta era la tripulación de los Sombrero de Paja, con una recompensa total de 145 millones. Además, habían oído rumores de que estaban haciendo algo importante en el East Blue. Pero justo cuando dieron un paso atrás, el gigante Chow Chow apareció justo encima de ellos. Una aterradora energía demoníaca los inundó, debilitando sus extremidades. Así, sin más, se convirtieron en prisioneros de Nami. Tras ser sometidos a las creativas técnicas de atado de Nami, fueron arrojados al almacén del Going Merry. Dentro, encontraron a Gion y Ina, sus compañeros de prisión. Dios mío, capturaron a un vicealmirante de la Marina. Vivi pensó, reconociendo a Gion al instante. ¿Qué hizo esta tripulación? Ni siquiera Cocodrilo se atrevería a atacar a un vicealmirante. Gion y Ina también reconocieron a Vivi, con expresión de desconcierto pero de impotencia. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. Nami entró, mojó el suelo y lentamente sacó su Climatact. Lo siento, chicos, dijo dulcemente. Ha llegado ese momento otra vez. Solo pienso en la seguridad de mi tripulación. El trastero se llenó de nuevo de gritos y caos. Cuando Nami volvió a salir a la superficie, incluso Luffy parecía un poco perturbado. Nami, dijo, ¿no es un poco exagerado electrocutarlos cada 10 minutos? Tal vez solo electrocutar a Gion cada media hora. Los otros 3 no lo necesitan, ¿verdad? Nami lo miró con furia. Acabamos de llegar a Grand Line. Somos novatos. Gion y Ina querían ejecutarnos. Son peligrosos. Antes de dejarlos ir, no podemos permitir que se recuperen. Estoy siendo misericordioso al no cortarles las manos y los pies. Todos comprendían su lógica, pero ver cómo torturaban a esas bellezas seguía siendo duro. Sanji estaba dividido entre apoyar a Nami y sentir lástima por los prisioneros. Solo Rai lo aprobó. Gion había querido cortarle las manos y los pies. Si no hubieran sido lo suficientemente fuertes, todos habrían sido capturados o habrían muerto. Ella no merecía ninguna compasión. Si Nami no lo hubiera hecho, probablemente Rai los habría dejado lisiados él mismo. Dejarles vivir ya era un acto de misericordia, un guiño a Garp por haberlos dejado ir. Se trataba simplemente de sobrevivir. Lo correcto y lo incorrecto no importaban realmente. 2 horas más tarde, bajo la guía de Crocus, todos se reunieron en el faro de Twin Capes para cenar. Se les quitaron las mordazas. Sanji alimentó con esmero a las 3 bellezas, mientras que el señor 9 tuvo que comer como un perro al lado de Chow Chow. Crocus le explicó a Nami la Grand Line. No confíes en nada más que en la log pose. Cada isla tiene un campo magnético que debes recolectar. Una vez configurado, apunta hacia la siguiente isla. La isla desde la que partas determinará toda tu ruta. Le hizo a Nami la postura del tronco, señalando su siguiente parada. Whiskey Peak. Antes de marcharse, a pesar de que Chow Chow intentó hablar con él, Labón volvió a golpearse la cabeza contra la línea roja. Luffy gritó, activó el Gear Second y cargó. Su Gatling recubierta de Aki golpeó la cabeza de Labón. Enfurecido, Labón contraatacó. Tras un breve e intenso enfrentamiento, Luffy pidió un tiempo muerto. Es un empate. Exclamó. Labón, terminemos esto la próxima vez. Espéranos cuando regresemos. Y así, su etapa en Twin Capes llegó a su fin. El Going Merry zarpó de nuevo. Vivir y el señor 9 seguían cautivos en el almacén. Rai dejó atrás a Gion y a Ina. Por supuesto, Nami les dio una última descarga eléctrica potenciada antes de que se fueran.
A estas alturas, las dos mujeres supusieron que su resistencia a los rayos debía ser legendaria. 2 horas después de que los sombrero de paja se marcharan, Crocus los desató tal como Ray le había indicado. Tras permanecer allí tumbados un rato, sintiendo cómo sus extremidades entumecidas volvían poco a poco a la normalidad, consiguieron ponerse de pie, tosiendo ocasionalmente humo negro. Ina encendió un cigarrillo, mirando furiosamente hacia el barco. Gion-sensei. Ina está furiosa. Ina torturará a esa pequeña gata ladrona, Nami, hasta convertirla en su esclava. Gion era tan sanguinario como ella. Ese bastardo de Rai, todavía no he terminado con él. Agarró su espada, entró en el faro e inmediatamente llamó al cuartel general. Akimo Musashi. Envíen un buque de guerra a Cabos Gemelos para recogerme. Sí, vicealmirante Momousagi. Tras colgar el teléfono, se quedó mirando al mar. Rai, cuando me recupere, pagarás las consecuencias. HMPH. Tras haber entrado con éxito en la Grand Line, el Going Merry navegó en aguas relativamente tranquilas. Ray les dio a todos 2 días libres de entrenamiento para que se acostumbraran al extraño clima de Grand Line. Todos aplaudieron, declarando a Ray el más genial. Ray simplemente los ignoró, apoyándose en la barandilla y aprovechando por fin la oportunidad para organizar las recompensas que había obtenido en la batalla de Logetorum. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El tiempo en Grand Line era, en una palabra, una locura. Casi inmediatamente después de zarpar, el Going Merry se topó con todo tipo de caos. 1 minuto hacía sol, al siguiente estaban esquivando icebergs gigantes o siendo azotados por aguaceros torrenciales repentinos. En tan solo mediodía, Luffy y su tripulación sintieron que habían vivido las 4 estaciones 2 veces. Todos corrían de un lado a otro como locos, incluso los cautivos, Vivir y el señor 9, se vieron obligados a ayudar a sacar agua o lo que fuera. Incluso Ray colaboró, cortando icebergs o usando su poder demoníaco para alejar el barco del peligro. Una vez que Vivi fue desatada, pudo observar bien a Ray y quedó instantáneamente hipnotizada. Ella extendió la mano para tocarlo. Como era de esperar, Nami le propinó otra intensa descarga eléctrica, haciendo que sus ojos se pusieran en blanco mientras se desmayaba. De nuevo, todos estaban desbordados. Bueno, todos excepto Zoro, que de alguna manera logró dormir profundamente durante todo el apocalipsis, completamente imperturbable. Como era de esperar, el jefe de musgo fue atacado en grupo y golpeado brutalmente por el resto de la tripulación. En ese momento, Nami guiaba con destreza al Going Merry hacia Whiskey Peak, siguiendo la postura del tronco. Tras lidiar con el clima tan loco, Ray finalmente tuvo un momento para revisar las recompensas que había recibido por el incidente de Logetorum. Ding. Enhorabuena, anfitrión, por completar el incidente de Logetorum. Ahora se están repartiendo las recompensas. La tasa de fusión ha superado el umbral crítico. Tasa de fusión actual de la plantilla Sesomaru. 50% debido a que superó el umbral crítico, obtuvo las recompensas exclusivas de Sesomaru. Habilidad de transformación yokai, nivel de control del poder demoníaco aumentado. Nota. El control actual del anfitrión sobre el poder demoníaco aún no es óptimo. La duración de la transformación yokai completa es limitada, y existe el riesgo de perder la racionalidad, siendo incapaz de distinguir entre amigos y enemigos. Úselo con precaución. Recompensa adicional. El nivel de Chou Chou aumentó, su inteligencia se despertó. Nivel actual. Yokai menor. Las recompensas se aplicaron de inmediato. Sentado en la cubierta, Ray se concentró en su interior, tratando de percibir esa supuesta mejora en el control de su poder demoníaco. De repente, apareció algo grande, esponjoso y blanco. Comenzó a la altura de su pecho y se extendió hacia abajo, pasando por sus pies. Al verlo, la ceja de Ray se crispó casi imperceptiblemente. ¿Esto es realmente una cola? Antes de cruzar al otro lado, Ray siempre se había preguntado qué era esa cosa esponjosa que usaba Sesomaru. ¿Era una cola? ¿Pelo en el pecho? ¿Solo decoración? Incluso había leído en alguna parte que el autor confirmaba que era una cola. En aquel entonces, Ray pensó, ¿no sería eso sumamente incómodo? Ahora, estaba experimentando esa incomodidad en primera persona. Que de repente me saliera una cola gigante y esponjosa fue incómodo. Claro que podía controlarlo, pero también venía acompañado de algunas sensaciones nuevas y extrañas. En ese preciso instante, Nami, que estaba comprobando su rumbo, notó algo diferente en Ray. Se giró, miró y abrió mucho los ojos.
Rai ya tenía ese aire noble y etéreo, pero esa repentina bufanda blanca como la nieve y esponjosa lo hacía lucir, increíblemente atractivo. Tras dejar la postura del tronco, Nami se apresuró a acercarse. Aprovechando el aturdimiento momentáneo de Rai por su nuevo apéndice, prácticamente se abalanzó sobre él, enterrando su rostro en la pelusa. ¡Guau! Es tan cómoda, exclamó. Rai, ¿dónde compraste esta bufanda? ¿Me puedes cortar un trozo? Quiero hacerme una. El rostro de Rai se ensombreció al instante. La sensación de que le tocaran la cola le provocó extraños escalofríos eléctricos que le recorrieron la columna vertebral, erizándole todo el vello. Pero no podía decirle exactamente. Oye, estás molestando mi cola. Todavía se estaba acostumbrando a la idea de ser un yokai, y mucho menos a tener esto. Y quiere cortar un trozo. Está loca. Apartó a Nami y resopló con frialdad. Si sigues haciendo tonterías, empezaremos a entrenar. Al oír la palabra entrenamiento, Nami retrocedió de inmediato, rascándose la cabeza y riendo nerviosamente. Ah, bueno, supongo que debería ir a revisar nuestro rumbo ahora, jajaja. Al darse la vuelta, añadió. Pero en serio, esa bufanda grande es comodísima. Sin duda quiero dormir sobre ella algún día. Rai inmediatamente agarró un palo de madera que tenía cerca y lo blandió. Nami simplemente rió a carcajadas y esquivó el ataque, alejándose a toda prisa. Pero su alboroto había sido demasiado fuerte. Luffy, sentado sobre la cabeza de la oveja, Zoro, practicando, Sanji, cocinando, y Usopp, fabricando bombas, notaron la transformación de Rai. Intrigados, todos empezaron a decir que también querían tocarlo. Al ver cómo los cuatro se abalanzaban sobre él, Rai sintió una pequeña emoción. Justo lo que necesitaba. Alguien con quien desahogarme. Tras una serie de fuertes golpes y estruendos, los cuatro yacían inconscientes en la cubierta con grandes hematomas en la cabeza. Rai, convenientemente, también le dio una paliza al señor 9, que acababa de estar mirando, para rematar la faena. Al ver esto, Vivi tembló, y sus ganas de tocar aquella cosa esponjosa disminuyeron repentinamente bastante. Hora de cenar, un día después. Los Sombrero de Paja y Vivi estaban sentados alrededor de la mesa, el señor 9 estaba en cuclillas en el suelo. Todos estaban disfrutando de la deliciosa comida de Sanji, pero cada vez quedaba menos. Sus provisiones se estaban agotando. ¿Por qué? Porque el caos en Logeto Un significó que no hubo tiempo para comprar ese refrigerador cerrado con llave. Como era de esperar, Luffy había asaltado la despensa varias veces en los últimos 2 días. Sanji estaba insultando a Luffy por no tener ningún tipo de ética alimentaria. Luffy parecía completamente indiferente. «Podemos dejar que Usopp siga disparando a los pájaros», dijo mientras masticaba. Usopp inmediatamente le arrojó sus palillos a la cabeza de Luffy. 10 pájaros no serían suficientes para alimentarte. Además, ¿no quieres leer las noticias? Desde esta distancia, ni siquiera puedo distinguir cuáles son los arrullos de las noticias cuando disparo. Rai, de hecho, estaba de acuerdo con Usopp. Ahora que estaban en la Grand Line, con sus rutas aleatorias, probablemente el periódico no sabía dónde se encontraban. Podrían empezar a recibir noticias de nuevo. Pero si seguían disparando a los pájaros repartidores, la empresa periodística podría averiguar sus rutas y volver a incluirlos en la lista negra. Pensando esto, Rai le dijo a Usopp. Usopp tiene razón. Sin embargo, aún tienes que seguir disparando. Usopp parecía completamente confundido, pero al ver el rostro serio de Rai, simplemente se dejó caer resignado. ¿Pero qué pasa con las noticias? Rai no respondió, pero en sus ojos se percibía una pizca de intención asesina. Es solo un pájaro de periódico. Comérmelo no tiene mayor importancia. Pero si se atreven a ponerme en la lista negra otra vez, tanto Rai como Chou Chou tenían un sentido del olfato increíblemente desarrollado. Combinado con el Haki de Rai, incluso si ese hombre pájaro Morgans intentara esconderse, Rai lo encontraría. Si ese pájaro se atreve a bloquear mis noticias otra vez, Rai maldijo en silencio. La próxima vez haré que Chou Chou se lo coma. Justo en ese momento, Chou Chou entró en la cocina con un arrullo de noticias muertas en la boca. Al ver esto, Zoro se dio una palmada en la frente. Bueno, ya está muerto. Usopp, a partir de ahora puedes disparar a los pájaros sin problema. Sanji sonrió en silencio y se acercó a Chou Chou, dispuesto a coger el ave y prepararla para la comida del día siguiente. Chou Chou negó con la cabeza, le lanzó la noticia a Sanji con voz melosa y luego miró a todos. Este pájaro me miró fijamente 2 veces mientras repartía periódicos, afirmó Chou Chou con naturalidad. Así que lo saqué. Al escuchar esta explicación perfectamente razonable, Nami se preparó de inmediato para darle una lección. Chou Chou, incluso siendo un perro deberías ser magnánimo.
Espera, ahora puedes hablar. El hecho de que Chou Chou de repente pudiera hablar dejó a todos boquiabiertos en el comedor del Going Merry. Luffy, Sanji, Zoro, Usopp y los dos cautivos parecían como si acabaran de ver un fantasma. Los ojos de Luffy se convirtieron inmediatamente en estrellas. Saltó hacia Chou Chou, lo levantó y comenzó a examinarlo de pies a cabeza, tocándolo y hurgándolo, incluso tratando de revisar sus partes íntimas. Como era de esperar, Chou Chou le mordió en la cabeza, haciendo que Luffy aullara de dolor. Tras pasar la conmoción inicial, Zoro pareció pensativo y luego se giró hacia Rai. El cambio de Chou Chou probablemente tenga algo que ver contigo, ¿verdad? Los más listos de la tripulación ya habían adivinado lo mismo. Solo Luffy no pudo descifrar la conexión. Rai simplemente suspiró, mencionando vagamente que podría estar relacionado con su propio aumento de poder, pero no dio más detalles. Nadie lo empujó. Como Nakama, confiaban los unos en los otros. No necesitaban saber todos y cada uno de sus secretos. Si Rai quisiera contárselo algún día, lo haría. Así eran los sombrero de paja. Al ver esa confianza tan natural, Vivi se sintió profundamente conmovida. Este equipo tenía algo verdaderamente único. Por cómo se habían comportado en los últimos días, no podía relacionarlos en absoluto con los malvados piratas descritos en los periódicos. Las noticias decían que eran monstruos que mataban a ancianas y se comían a los bebés. Vivi lo recordaba. Pero estos tipos, no son así en absoluto. Si a ellos se les considera malvados, ¿qué podemos decir entonces de Baroque Works? Abrumada por la curiosidad, y al darse cuenta de que en realidad se habían portado bastante bien con ella, aparte de las ataduras y las descargas eléctricas ocasionales, Vivi finalmente preguntó. Tengo curiosidad, ¿eres realmente tan malvado como dicen los periódicos? ¿Eh? 6 rostros confundidos la miraron fijamente. Nami estaba desconcertada. Además de luchar contra los marines en Loguetown, ¿hemos hecho algo realmente malo? Agarró el periódico que había traído la difunta voceadora. Tras leerlo detenidamente, estalló. ¿Cómo se atreve este periódico a calumniarnos de esta manera? Al oír eso, Luffy, Zoro, Sanji y los demás se inclinaron hacia adelante. Tras leer el artículo, todos se enfurecieron también. El periódico los describió como personas que cometían todo tipo de maldades imaginables. Rai lo entendió inmediatamente. Ese hombre de los pájaros, Morgans, se está vengando de que nos hayamos comido su pájaro de reparto. En la mente de Rai, Morgans acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Bueno, somos piratas, dijo Luffy encogiéndose de hombros tras un momento. Supongo que tendremos que aceptar la mala prensa. Los demás accedieron a regañadientes. Entonces, comenzaron a leer el resto de las noticias. Curiosamente, no hubo ninguna novedad sobre las recompensas que ofrecían, y el incidente de Loguetown solo se mencionó brevemente. El titular principal era: rumor. Los piratas del sombrero de paja se unen a Buggy. Buggy derrota a los marines. Todos se quedaron mirando, completamente desconcertados. ¿Somos los subordinados de Buggy? Buggy derrotó a los marines. No solo Luffy y su tripulación, sino también Rai estaban sumamente molestos. Aunque su expresión no cambió mucho, ya estaba calculando con exactitud cuán poderoso sería el ataque del dragón azul con el que golpearía a Buggy la próxima vez que se encontraran. Tras un instante, Rai se tranquilizó. Probablemente sea solo la increíble suerte de Buggy otra vez. Y parece que los marines aún no le han contado toda la historia a la prensa. ¿Qué estarán tramando? En el cuartel general de la Infantería de Marina. Sengoku miraba fijamente a Garp. Interviniste personalmente y aún así los dejaste escapar. No me tomes el pelo, Garp. Garp simplemente mordisqueaba una galleta de arroz con total tranquilidad. Dragón apareció, dijo con impotencia. ¿Qué podía hacer? Además, secuestraron a Gion, Ina, Smoker y Tashigi. ¿De verdad vas a sacrificar el futuro de los marines por 2 tripulaciones piratas? Sengoku sabía que Garp estaba poniendo excusas, pero no podía discutir con esa lógica. Garp, los sombrero de paja son una verdadera amenaza ahora. Que tu nieto luche contra Smoker significa que tenemos que vigilarlo de cerca. Y puede que Rai haya sido quien derrotó a Gion. ¿Cuántos Shichibukai serían capaces de hacer eso? Garp frunció el ceño. ¿A qué te refieres, Sengoku? Sengoku acarició la barba de la cabra que dormía a su lado. Algunos de los caudillos se han vuelto demasiado arrogantes. No podemos actuar contra ellos sin pruebas, pero podemos hacer que luchen entre sí. ¿Ah? ¿Cuál es el plan? Anunciamos que los sombrero de paja y Buggy son lo suficientemente fuertes como para amenazar a los Shichibukai. Aumentamos un poco sus recompensas.
Luego, corremos la voz. Si cualquiera de las dos tripulaciones derrota a un Shichibukai, se ganarán su lugar. Si los dejamos solos un tiempo, es inevitable que se enfrenten. Nosotros simplemente nos sentamos a observar el espectáculo. Garp parecía disgustado. Sengoku, eres un zorro astuto. ¿Estás seguro de que pelearán? Sengoku parecía completamente seguro de sí mismo. HMPH. Es la naturaleza humana. Además, no tenemos los recursos para lidiar con ellos ahora mismo. Esta es la mejor manera. Los yonkos se están impacientando. Ha pasado otro día. Nos acercamos a Whiskey Peak. Ray pensó en la historia original. Zoro prácticamente eliminó él solo a todos los cazarrecompensas que había allí. Ahora que Ray estaba a bordo, la tripulación era mucho más fuerte. Casualmente, pensó, nos estamos quedando sin comida. Mejor paramos a comer algo, recogemos sus provisiones y tesoros, y luego nos vamos. Vivir y el señor 9 estaban muy asustados. Habían visto lo fuertes que eran los sombrero de paja. Sabían que Whiskey Peak no tenía ninguna posibilidad. Pero Chow Chow los vigilaba constantemente y no podían enviar ninguna advertencia. ¿Qué hacemos? Vivi estaba especialmente ansiosa porque el líder de Whiskey Peak era Igaram, su leal capitán de la guardia. Unas horas más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, el Going Merry finalmente llegó a Whiskey Peak. Enormes montañas con forma de cactus emergían de la niebla. Luffy estaba emocionado. Nami, Zoro y Sanji estaban cautelosos. Usopp estaba aterrorizado. Ray no mostraba ninguna expresión. Vivir y el señor 9 seguían atados, custodiados por un Chow Chow de aspecto fiero. Su primera parada importante en la Grand Line estaba a punto de comenzar. La entrada a Whiskey Peak estaba muy neblinosa, y apenas se podían distinguir esas gigantescas montañas de cactus al fondo. Toda la escena transmitía una atmósfera definitivamente espeluznante. Después de todas las cosas raras que ya habían visto en la Grand Line, todos pensaron que esta isla debía estar escondiendo algo extraño. ¿Podría haber yokai? Susurró Usopp, temblando. Los demás parecían serios, escudriñando con cautela su entorno. En ese preciso instante, Chow Chow dejó escapar otro sonido tierno, como el de un bebé. ¿Por qué le tienes miedo a los yokai? Preguntó inocentemente. ¿Acaso no vives con yokai todos los días? Al oír eso, incluso Nami empezó a sentir un poco de pánico. Zoro y Sanji recordaron una vieja leyenda, que los perros podían ver fantasmas y monstruos. Entonces, ¿ha habido yokai en el barco todo este tiempo? Simplemente no lo sabíamos porque Chow Chow no podía hablar. Un escalofrío les recorrió la espalda y comenzaron a revisar nerviosamente cada rincón del Going Merry. Solo Luffy parecía emocionado. ¿Dónde está el yokai? Gritó. Atrapémoslo y hagámoslo nuestro compañero de tripulación. Justo cuando todos estaban a punto de gritarle a Luffy, Chow Chow volvió a hablar. ¿Qué buscas? Mi amo y yo somos los yokai. ¿Eh? Todos quedaron completamente conmocionados. Vivir y el señor 9 fueron quienes tuvieron la reacción más fuerte. La leyenda dice que los yokai comen humanos. Eso explica por qué aún no nos han matado. Somos su alimento de emergencia. Aterrorizados, volvieron corriendo al trastero, cerraron la puerta con llave y se acurrucaron juntos temblando. Justo cuando Chow Chow estaba a punto de continuar su presentación, Ray lo agarró por la nuca. «Cállate», gruñó con frialdad. Desde que le creció la cola, Ray había aceptado en cierto modo su nueva identidad de yokai, pero aún no se sentía cómodo anunciándola en público. Este maldito cachorro habla demasiado. Aunque le pusiera un bozal ahora, el secreto ya había salido a la luz. Los ojos de Luffy y Usopp brillaron como estrellas. Al darse cuenta de que el yokai era solo Ray, todo su miedo desapareció, reemplazado por pura curiosidad. Luffy. Oye, Ray. ¿Los yokai suelen comer humanos? Usopp le dio un golpe en la cabeza a Luffy. ¿Cuándo has visto a Ray comerse a alguien? Jefe Ray, preguntó con vacilación, he oído que las partes del cuerpo de los yokai se pueden convertir en armas. ¿Podrías sacarme un diente para que lo estudie? Por esa brillante sugerencia, Usopp se encontró inmediatamente boca abajo en la cubierta, inconsciente. Zoro observaba a Ray con fascinación. No me extraña que sea tan poderoso. Es un yokai legendario. Sanji corrió hacia él, le pisó la cabeza a Usopp, encendió un cigarrillo y le preguntó a Ray muy seriamente. ¿Son guapas las yokai femeninas? Su respuesta fue un rápido puñetazo de Nami, que lo envió al suelo junto a Usopp. Inmediatamente después, Nami se acercó tímidamente a la mullida bufanda de Ray, luego aceleró el paso y frotó su rostro contra ella. ¡Qué cómodo! Sabía que se sentía demasiado bien. Es pelaje de yokai.
Rai, ya que los yokai se regeneran tan rápido, ¿por qué no me cortas un trozo para que pueda acurrucarme con él? Pero cuando levantó la vista y vio la expresión furiosa en el rostro de Rai, inmediatamente se puso firme, se dio la vuelta y echó a correr. Rai simplemente la envolvió con su cola y la arrojó directamente al océano. Luego miró a Sanji, que estaba furioso. Ve a salvarla. Sanji, que estaba a punto de desafiar a Rai, vio su oportunidad e inmediatamente se lanzó al mar tras Nami. Vivir y el señor 9 seguían escondidos en el almacén, aterrorizados de que Rai y Chou Chou se los comieran. Vivi estaba ahora convencida de que los periódicos tenían razón. Si hay un yokai a bordo, ¿qué importan un poco de asesinato e incendio? ¿Quién sabe cuánta gente se habrán comido? Y la tripulación se lleva también con ellos, deben de ser todos malvados. 10 minutos después, el Going Merry entró a la deriva en el puerto de Whiskey Peak. Cientos de personas los aclamaban, dándoles la bienvenida como héroes. Larga vida a los piratas. Los aventureros son guerreros valientes. Tras atracar, un hombre con una gran melena rizada y un traje elegante se les acercó. Se presentó como Igaram, el alcalde, y los invitó a un gran banquete de bienvenida. Nuestro pueblo es famoso por su licor y su música. Exclamó. Hay mucha comida. Que lo disfruten, héroes piratas. Rai sabía que era una trampa, pero los oponentes eran unos debiluchos, así que ¿por qué no aprovechar la oportunidad para conseguir una comida gratis? Además, después podrían saquear el lugar. Al oír la palabra banquete, Luffy asintió al instante. Chou Chou ladró alegremente a su lado, Rai le había prohibido hablar delante de extraños. Sanji ya había perdido la cabeza, rodeado de mujeres hermosas que le lanzaban besos. Usopp seguía bastante conmocionado por todo el asunto de los yokai. Solo Zoro y Nami presentían que algo andaba mal. ¿No dijeron Vivi y el señor 9 que en este pueblo se estaba acabando la comida? Nami pensó. ¿Ahora este alcalde quiere organizarnos un banquete? Esto huele a chamusquina. Supusieron que los habitantes del pueblo probablemente planeaban envenenarlos y convertirlos en alimento. Pero bueno, ahora eran fuertes. Siempre y cuando tuvieran cuidado, no habría problema. Además, contaban con auténticos yokai de su lado. ¿Comernos? ¡Cuidado! Rai y Chou Chou podrían comerte a ti. De todos modos, estaban cansados. Un poco de descanso no vendría mal. Así que no dijeron nada y fueron al banquete. Rai también trajo a Vivi y al señor 9, pero les advirtió severamente. Ni una palabra, o Chou Chou se los come. Los dos asintieron frenéticamente, aterrorizados. Vivi intentó desesperadamente hacerle una señal a Igaram parpadeando, pero él simplemente le devolvió el parpadeo de forma tranquilizadora, sin entender nada. Vivi se sentía desesperanzada. Si grito ahora, estos demonios podrían matarnos a todos. Rai la vio entrar en pánico y soltó una risita para sus adentros. ¿De verdad la gente de este mundo le tiene tanto miedo a los yokai? Él le restó importancia y entró al edificio con los demás, con la intención de tomar algo y luego encontrar un lugar tranquilo en una de las cumbres cubiertas de cactus. Al comenzar el banquete, dos figuras, un hombre y una mujer, aparecieron en el puerto. El hombre tenía el pelo negro rizado y gafas de sol. La mujer tenía el pelo corto rubio y un vestido de verano amarillo. Señor 5, dijo la mujer con tono pausado, que eliminemos a una simple señorita Wednesday parece excesivo, ¿no cree? Señorita Valentine, respondió el señor 5 con frialdad, nosotros solo seguimos órdenes. El fracaso no es una opción. Ya bien, rió la señorita Valentine, inclinándose hacia adelante. He oído que ha traído consigo una tripulación de piratas. ¿Deberíamos recabar información primero? El señor 5 se burló. HMPH. ¿Piratas novatos que acaban de entrar en la Grand Line? No pierdas el tiempo. Dudo que sobrevivan a la noche. Ya, tienes toda la razón. Era obvio que los residentes de Whiskey Peak eran unos expertos en organizar fiestas, o trampas. En cuanto los sombreros de paja se sentaron, comenzó el festín. Los chefs servían plato tras plato, y las mujeres hermosas se ensañaban con hombres como Sanji, vertiéndoles alcohol sin parar. Zoro y Nami se mantuvieron cautelosos, incluso cuando Igaram anunció un premio de 100.000 Belly para el campeón del concurso de bebida. Participaron, claro, pero mantuvieron la cabeza fría. Chou Chou se quedó con Vivi y el señor 9, que estaban atados, masticando carne mientras les lanzaba una mirada asesina. Si filtras alguna información, acabarás hecho papilla. Los dos cautivos solo podían observarlo con nerviosismo, buscando desesperadamente una oportunidad para advertir a Igaram, pero hasta el momento no habían tenido suerte. Rai había mantenido puesta su máscara desde que aterrizaron.
Luego, agarrando varias botellas de licor y algo de carne, se dirigió hacia la cima de uno de los cactus gigantes. Evidentemente, su intención era simplemente sentarse y observar cómo se desarrollaba el espectáculo. Pensó que, aunque esos cazarrecompensas no supieran con quién estaban tratando, tarde o temprano se darían cuenta de que algo andaba mal. Beber, comer y observar el caos. Así es como Ray pasa una noche. ¿Y cuál fue su primer acto al llegar a la cima? Quitar todas las lápidas en un radio de 1 kilómetro. Los cactus de Whiskey Peak estaban literalmente cubiertos de tumbas. Ray no pensaba quedarse en un cementerio. Igaram hizo una pausa en el concurso de bebida e hizo una señal a Miss Monday, una mujer musculosa con trenzas rosas, para que lo siguiera afuera. ¿Ya has descubierto quiénes son? Preguntó Igaram con gravedad. La señorita Monday ladeó la cabeza. Señor 8, parece serio. ¿De verdad son tan fuertes? Mantener esos músculos requería mucha energía, lo que le dejaba poca capacidad mental. Igaram sacó 3 carteles de Se Busca. Los ojos de la señorita Monday se abrieron de par en par. ¿Qué? Son ellos. Igaram suspiró. Sí. Los piratas del sombrero de paja. Recompensa total. 145 millones. Es un pez gordo. Quizás no podamos con ellos. Justo cuando empezaban a dudar de sí mismos, aparecieron la señorita Valentina y el señor 5, con aire arrogante. Tranquilos, dijo el señor 5. Sí, son fuertes para ser novatos, pero su guardia está demasiado baja. ¿Por qué no les echan algo en la comida y la bebida? Además, añadió la señorita Valentine, con nosotros aquí, podemos enfrentarnos a ellos directamente si es necesario. Son solo unos novatos de East Blue, el mar más débil. No hay de qué preocuparse. Sentado en la cima del cactus, Ray lo oyó todo gracias a su oído demoníaco. Ranas en un pozo, pensó, divertido. No tenía ni idea de que el East Blue era un caldo de cultivo para monstruos. Ray decidió limitarse a observar. ¿De verdad los sombrero de paja serían tan imprudentes como para dejarse drogar y quedar inconscientes? Si lo fueran, su entrenamiento futuro sería un infierno. Espera, ¿entrenamiento? A Ray se le ocurrió una idea mientras miraba a la señorita Valentine, que podía cambiar de peso, y al señor 5, que fabricaba bombas. El brillo de las estrellas centelleaba en sus fríos ojos. Esos dos, están a punto de sufrir mucho. Mientras tanto, dentro del salón de banquetes. Lucy ya había comido suficiente comida para 15 personas, dejando inconscientes a 3 cocineros en el proceso. Sanji le había confesado su amor a 20 chicas diferentes y se había bebido todas las copas que le ofrecían. Usopp estaba tan absorto contando historias increíbles que se comía cualquier cosa que le pusieran delante. Y Chow Chow, al ser un perro recién dotado de conciencia, aceptaba con gusto todos los huesos que le lanzaban. Sí, todos fueron drogados y quedaron inconscientes. Zoro y Nami, que habían visto marcharse a Igaram, fingieron estar borrachos y se desplomaron tras solo 8 copas. Al ver a toda la tripulación de los sombrero de paja abajo, los miembros de Baroque Works se reunieron en la plaza, listos para celebrar su captura. Vivi y el señor 9 lograron escabullirse de Chow Chow, que estaba inconsciente, y reunirse con Igaram. Justo cuando los cazarrecompensas se maravillaban ante la fortuna que les esperaba, Vivi se percató de algo. Señor 8. El que tenía la mayor recompensa. Ha desaparecido. El señor 9 asintió frenéticamente. Y él es un yokai. Al oír eso, un escalofrío recorrió a los agentes de Baroque Works. El frío viento nocturno no ayudó. ¿Un yokai? ¿Hablas en serio? ¿Sí? Insistió Vivi. Sus compañeros de tripulación lo dijeron. Y el perrito también es un yokai. Puede hablar, transformarse y comerse a la gente. Señaló a Chow Chow, que dormía, y relató sus aterradoras experiencias. Silbido. Muchos cazarrecompensas empezaron a dudar. Sea un yokai o no, la desaparición de un pirata con 65 millones de bayas fue una mala noticia. En ese momento, la señorita Valentina y el señor 5 dieron un paso al frente. No tengan miedo. Gritó el señor 5. Solo queda uno. ¿A quién le importa si tiene 65 millones? ¿A quién le importa si usa una fruta del diablo? Valentina y yo también usamos frutas del diablo. La señorita Valentina infló el pecho. Fuaa con nosotros aquí, ustedes, simples mortales, solo hagan su trabajo. Si ese yokai se atreve a mostrar su rostro, lo aplastaré hasta convertirlo en una tortilla. Mientras hablaba, le lanzó a Vivi una mirada de reojo desagradable. Justo en ese momento, se escuchó una voz fría y magnética. ¿Ah? ¿Dijiste que ibas a convertir a Ray en una tortita?
Zoro permanecía recortado contra el cielo en una azotea cercana, con la espada desenvainada, luciendo como un auténtico tipo duro bajo la luna llena. ¿De verdad crees que puedes meterte con Rai?, gritó Nami, colgándose su Climatact al hombro y escondiéndose detrás de Zoro. ¿Le has pedido permiso a mi Climatact? Zoro sintió al instante como su aura de frialdad se desvanecía y le dirigió a Nami una mirada de fastidio. Nami simplemente giró su rostro hacia él y susurró: «Solo soy una chica delicada. Te apoyaré desde atrás». Entonces, inflando el pecho, apuntó con su arma a los cazarrecompensas. «Adelante, Zoro, el pirata de 30 millones de bayas. El mejor cazarrecompensas de East Blue. El único espadachín del mundo con el estilo de las 3 espadas». Zoro se quedó sin palabras. «Genial. Me ha puesto en una situación muy comprometida. Pero da igual». Le dijo a Nami que tuviera cuidado, desenvainó sus espadas y cargó. El señor 5 ordenó a los agentes de bajo nivel que atacaran. En lo alto de la colina, Rai tomó un sorbo de vino. 2 minutos como máximo apóstrofo. Calculó. Efectivamente, menos de 2 minutos después, todos los cazarrecompensas habituales yacían en el suelo, maltrechos y apenas conscientes, víctimas del ataque tornado de Zoro. Solo quedaron en pie la señorita Valentine, el señor 5, y Garam, el señor 8, la señorita Mondai, Vivi, la señorita Wednesday, y el señor 9. Zoro esbozó una sonrisa confiada. «Muy bien, Nami», dijo, volviéndose hacia ella. «Tú encárgate de las mujeres, yo me encargo de los hombres. ¿Qué te parece?» Nami se acercó pavoneándose por detrás y le dio un puñetazo directo en la cabeza. «¿En qué estás pensando? Obviamente estás luchando contra todos ellos. ¿Eh? Espera». Nami señaló de repente a la señorita Valentine. «Déjame a mí, a la mujer del paraguas. Se ha pasado de la raya». Al ver aparecer repentinamente a Zoro y Nami, el señor 5 y la señorita Valentine se limitaron a esbozar una mueca de desprecio. «Un mísero cazarrecompensas de 30 millones se atreve a oponerse a nosotros, Baroque Works», se burló el señor 5. En ese preciso instante, Igaran se percató de algo. «Espera, esta mujer. Creo que también tiene una recompensa». Eso despertó la curiosidad de todos. ¿Podría ser que la chica de la barra de metal también valga millones? Esto podría ser más difícil de lo que pensábamos. Ante la mirada expectante de todos, Igaran comenzó a rebuscar en su mochila y finalmente sacó el cartel de búsqueda de Nami. 3 millones. Los cazarrecompensas estallaron en carcajadas. «Jajaja. 3 millones de alevines. Todos hemos pescado peces más grandes que eso. Con razón no la reconocimos, es basura». La señorita Valentine miró a Nami con desdén. «¿Un debilucho de 3 millones se atreve a desafiarme?» «Exacto. Quedará destrozada al instante». Todos se burlaron de Nami, pero Vivi frunció el ceño. Todavía tenía que fingir que estaba de su lado, pero después de pasar 3 días en el Going Merry, sabía que Nami no era una simple debilucha. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Igaran le hizo una señal sutil para que guardara silencio. Vivi presentía que se estaba tramando algo. Además, ya era demasiado tarde. La señorita Valentine activó el poder de su fruta Kilo Kilo, volviéndose casi ingrávida, y flotó en el aire con su paraguas. El señor 5, molesto por los demás, decidió enfrentarse directamente a Zoro, pensando que primero eliminaría al más fuerte. Desde lo alto del pico del cactus, Rai observó cómo se desarrollaba todo, con la sensación de estar leyendo un fanfic cursi. Estos idiotas descerebrados de Baroque Works están a punto de ser destrozados. Mientras Rai daba otro sorbo de vino, comenzó la pelea que se desarrollaba abajo. El señor 5, al ser usuario de la fruta bomba, podía convertir cualquier parte de su cuerpo en una bomba. No paraba de lanzar mocos explosivos a Zoro, lo que le daba muchísimo asco. Si las cortaba, sus preciadas espadas se llenarían de mocos. Si no lo hacía, las bombas de mocos explotaban a su alrededor, dificultando que pudiera acercarse. El señor 5 pensó que esta táctica era genial. Tras esquivar una docena de explosiones, Zoro se impacientó. TSH. Solo son bombas. Decidió simplemente resistir las explosiones. Después de las palizas que le dio Rai, ¿qué importan unas cuantas explosiones? Mostró una sonrisa confiada, envainó a Doichimonji, empuñó sus otras 2 espadas y cargó hacia adelante. Esquivó la mayoría de los mocos, pero a medida que se acercaba, recibirlos se volvía inevitable. El señor 5 sonrió con sorna. ¿Te haces llamar el cazador de piratas más fuerte de East Blue? ¡Qué tontería! Toma esto. Cañón no sé funky. Una enorme bomba de mocos explotó justo delante de Zoro. Los espectadores se quedaron boquiabiertos.
Pero antes de que pudieran terminar de inhalar, algo cambió. Estilo de 2 espadas. Rengoku, Onigiri. Rai casi se atraganta con el vino. ¿Acaso le cambió el nombre a su movimiento solo para fastidiarme? Traidor. Aún así, se veía impresionante. Nota. Onigiri significa cortador de demonios. Las 2 espadas dibujaron un arco de fuego en el aire, amplificado por la explosión. ¿Y el poder? El señor 5 de repente tenía una enorme herida en forma de media luna en el pecho, con sangre salpicando por todas partes. Victoria decidida. Mientras tanto, la señorita Valentine flotaba justo encima de Nami. Jejeje. Toma esto, basura de 3 millones de bayas. Mi peso máximo es de 10.000 kilogramos. Intenta no ser aplastado. Activó su habilidad, volviéndose instantáneamente súper pesada, y apuntó su trasero directamente hacia la cabeza de Nami. Rai suspiró. ¡Qué desperdicio de un buen poder de fruta del diablo! Lo único que hace es intentar aplastar a la gente. Esta táctica sin sentido solo le estaba regalando la victoria a Nami. Efectivamente, la boca de Nami se contrajo. Ella sabía exactamente qué hacer. Niña, te espera una noche difícil. Nami extendió la punta de lanza de su Climatact, clavó la base firmemente en el suelo y apuntó la punta afilada justo donde la señorita Valentine iba a aterrizar. Entonces, activó la electricidad. Digamos que, no terminó bien para la señorita Valentine. Se desplomó, completamente inconsciente. La escena hizo que incluso Rai se estremeciera un poco. Vale, puede que Nami sea un poco diabólica. Al ver que sus 2 oficiales más fuertes eran neutralizados con tanta facilidad, el señor 9, la señorita Mondai, Vivi y Garan rompieron a sudar frío. ¿De verdad la diferencia era tan grande? Sobre todo la de esa mujer Berry de 3 millones. Sus métodos son aterradores. Todos sentían que el nivel de crueldad de Nami se acercaba a los 300 millones. Si los capturaban, ¿qué tipo de tortura les esperaba? Decidieron luchar. La señorita Mondai arremetió, pero solo la dejó inconsciente sin esfuerzo con el lomo de su espada. El señor 9 intentó su peculiar estilo de lucha con volteretas hacia atrás, pero Nami detectó fácilmente su debilidad y, calculando el momento a la perfección, lo empaló con su Climatact en pleno salto. Parecía que se lo había hecho él mismo. Ahora, solo quedaban Igaram y Vivi. Al ver esto, Rai saltó desde la cima y voló hacia ellos. Igaram estaba extremadamente tenso. Sabía que no podía proteger a la princesa de esos 2 monstruos, especialmente de la mujer demonio Nami. Solo pensar en que Vivi sufriera el mismo destino que la señorita Valentina le provocó pánico. Justo en ese momento, Rai aterrizó con gracia frente a ellos, sin máscara. Su cola blanca y su hermoso rostro iluminado por la luz de la luna le daban un aspecto casi divino. Tanto Nami como Vivi miraban fijamente, completamente cautivadas. Igaram, sin embargo, estaba lleno de un miedo casi insoportable. Si el tipo de los 30 millones es así de fuerte, ¿cuán increíblemente poderoso será el tipo de los 65 millones? Su mente iba a toda velocidad. ¿Luchar? ¿Suicidio? ¿Negociar? ¿Qué ofrecemos? ¿Revelar la verdad? ¿Esperar que nos perdonen la vida? Se dio cuenta de que su única oportunidad era comprar su salida de alguna manera. Justo cuando estaba a punto de hacer una oferta desesperada, el señor 5, que se había estado haciendo el muerto, se movió de repente. Varias bombas de mocos salieron disparadas directamente hacia Vivi. Aunque pierda, el señor 5 se burló para sus adentros. Tengo que completar la misión. Es mejor que me capturen a que me ejecute el jefe. Ocurrió demasiado rápido. Ni siquiera Zoro pudo reaccionar a tiempo. Pero el látigo de energía de Rai se lanzó contra él, desviando instantáneamente los proyectiles, que explotaron inofensivamente en el aire. Con una mirada gélida y otro latigazo, Rai dejó inconsciente al señor 5 para siempre. Entonces, Rai se acercó lentamente a Igaram y Vivi. Explíquense, dijo con calma. No iba a desenmascararlos sin más. Para eso tendría que inventarse alguna historia sobre cómo lo sabía. Era mejor dejar que confesaran. Su comportamiento sospechoso durante la pelea, dejar que el señor 5 y Valentine tomaran la iniciativa, no luchar en serio y el señor 5 intentando matar a Vivi, fue suficiente para que Zoro y Nami supieran que algo andaba mal. Si Vivi y Garan pidieran ayuda ahora, naturalmente eso los llevaría a Alabasta. ¿Por qué quería Rai ir a Alabasta? Porque era un evento importante, una ocasión clave para mejorar su tasa de fusión. Tras Loguetown, sin duda estaban en el punto de mira de los marines. Fortalecerse era más importante que nunca. Claro, si Vivi no pedía ayuda, Rai no la obligaría. Al oír la exigencia de Rai, Igaram y Vivi intercambiaron miradas. Sabían que esa era su única opción.
Tuvieron que revelar la verdad para sobrevivir y tener alguna posibilidad de salvar su reino. Además, estos sombrero de paja no parecían los villanos que los periódicos describían. No habían matado a nadie, y Ray acababa de salvar a Vivi. Y Garán respiró hondo, dio un paso al frente y comenzó a explicarlo todo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.